esta reunión de Diálogos en la Comahue, que está hoy también transmitiéndose, además de en esta sala Zoom, por el canal de YouTube de Comunidad Comahue, en donde va a quedar alojada para que aquellos que quieran revisitarla puedan hacerlo. Queríamos agradecerles a ustedes por su presencia hoy, a todos quienes van a estar en el canal de YouTube. Y también queríamos contarles que este ciclo es un ciclo que cuenta con el incondicional apoyo de nuestras y nuestros invitados. Nuevamente tenemos que agradecer a quienes participaron de las primeras reuniones, a Darío Zeta, a Graciana Peñafort, a Gustavo Silvestre, a Rafael Bielsa, hoy a Alfredo Zayat, quien nos va a visitar en una jornada tranquila para la economía y las finanzas en la Argentina, como puede pasar, y que la semana que viene vamos a recibir a María Pía López, quien va a abordar el tema de cuidados, feminismos y pandemia, que vamos a tener el 16 de octubre la presencia de Dora Barrancos, y que hacia el 22 de octubre va a estar en el Día del Reconocimiento de la Identidad, el Día de Reconocimiento de la Identidad, a Estela de Carlotto, en estos diálogos de la Comahue. O sea que nosotros hemos querido darle un carácter dialógico a estos encuentros, a darle también un encuadre regional porque pertenecemos a una comunidad universitaria y a una comunidad social, cultural, económica que es regional, que nos define como Norpatagonia. Y también lo que queríamos es que esa interactividad se reflejara en nuevas conversaciones que sean estimulantes, que tengan un sentido de trazar relaciones entre los contextos generales y las realidades particulares, que abordara los temas aún dentro de un evidente compromiso social y político con amplitud, que lo hiciéramos atendiendo también los diferentes abordajes. Y en el particular, en el tema de hoy, estamos seguros que tenemos además de la coyuntura, que realmente es acuciante, es una situación así liminal en cuanto a que no es solo económica, sino también es política, y es del orden de una disputa sobre el poder y el desarrollo o la inviabilidad de los proyectos políticos, y que hay tensiones entre factores de poder, y que en esos factores de poder a veces están muy desequilibrados, pero que realmente nos permitan situarnos dentro de esa realidad que es la que nos toca muy, muy de cerca, y en particular con las cuestiones traumáticas que nos puede presentar las tapas de los diarios y el mercado cambiario, que más allá de eso podemos hablar de las cuestiones que son estructurales y que siempre quedan de soslayo. Así que, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra al rector de nuestra universidad para que él le dé la bienvenida a nuestro invitado, le dé la bienvenida a todos ustedes, y después lo dejamos en compañía de Alfredo para que haga la primera parte de su exposición. Adelante, rector. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto volver a encontrarnos en estas jornadas de reflexión y de intercambio que son tan necesarias en los tiempos extraordinarios que estamos viviendo. Mi agradecimiento, como siempre, a todo el equipo de compañeras y compañeros que trabajan sin que los veamos en la pantalla y que permiten que hoy estemos nuevamente aquí todos juntos para presentar a quien yo creo es el periodista económico más importante de la Argentina y que no necesita mucha más presentación. Como todos sabemos, la pandemia ha sido un iluminador de las estructuras profundas de nuestra sociedad y por lo tanto muchos de los problemas que tenemos y de cómo se manifiesta
tan desigualmente el impacto de la pandemia tiene claramente que ver con las estructuras económicas y sociales de las que venimos en los últimos 40 años, y por lo tanto reflexionar sobre la crisis económica y sobre la economía de la pospandemia es tan importante como mirar todos los días los números de cómo evoluciona esta crisis del COVID-19. Lo cierto es que el mundo ha entrado en una crisis económica que tiene pocos parecidos con la gran crisis del 30 y que es un campo, digamos, donde caminamos sin tener un mapa. Yo estuve viendo estos días las manifestaciones en Portland, en los Estados Unidos, que ya llevan más de 100 días de protestas, y me llamó mucho la atención una pintada que decía: no podemos volver a la normalidad porque la normalidad que teníamos es el problema. Así que me parece un disparador interesante para que Alfredo nos hable de la crisis que veníamos y de la crisis en la que estamos y del mundo a donde vamos. Así que bienvenido, Alfredo, es un gusto para la Universidad Nacional del Comahue tenerte con nosotros. Nos hubiera gustado que estuvieras en nuestra casa físicamente, pero bueno, como digo siempre, las redes telemáticas en realidad nos permiten juntarnos muchas más personas que las que podíamos poner en una sala en la universidad, en la ciudad de Neuquén, porque nos acompañan compañeras y compañeros de muy diversas ciudades del país, y eso es lo que precisamente permiten las plataformas. Sin más preámbulos, Alfredo, gracias por compartir esta tarde con nosotros y te escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Suscribo 100% todo lo que comentabas, es así. Tanto lo que pasa con la pandemia y esta idea de la normalidad y la nueva normalidad, y que también la situación de la pandemia también hace que nos podamos comunicar de esta forma. No es la mejor, pero en última instancia que nos permite acercarnos y seguir manteniendo el debate, el pensamiento crítico, la reflexión para momentos muy, muy relevantes, tanto a nivel personal como a nivel de la sociedad. Y me parece que no hay que perder esos espacios, por eso participo, por eso, pese a la complejidad de mis jornadas laborales, me hago un espacio para participar, porque me parece esencial y fundamental seguir trabajando en la construcción de otro sentido, la construcción de otra forma de comprensión de lo que está pasando a nivel internacional como a nivel local. Y significa qué es lo que está pasando, digamos, los fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, que tenían su desarrollo, pero que la pandemia, como bien dijiste vos, lo ilumina aún más. ¿Qué es lo que ilumina aún más? Bueno, la desigualdad. La desigualdad la deja en carne viva. Y a lo que por ahí, en parte de esas desigualdades, algunos la podían llegar a estudiar, observar e incluso abordarla. Bueno, gran parte la sociedad lo barría debajo de la alfombra. Hoy ya es mucho más difícil eso. Más que difícil es que queda a la vista. Y queda a la vista ya no solamente hablando de los sectores marginados o vulnerados en sus derechos, sino que ya alcanza a un porcentaje importante de la población, las clases medias pauperizadas, que cuando hablamos de clase media estamos hablando también del pequeño comerciante, el pequeño industrial, el pequeño productor. O sea que esta crisis lo que pone en evidencia que la forma que está funcionando, cómo estaba funcionando la actual fase del capitalismo, de esta globalización neoliberal, genera una situación de muchísima concentración de la riqueza, de mayor desigualdad, y que la pandemia lo agudizó. Por eso yo, cuando comienzo en este tipo de conversaciones, siempre digo, el coronavirus provocó la crisis, eso está claro, ¿no? Uno dice, bueno, tuviste una pandemia, el coronavirus, el virus provocó la crisis. Ahora bien, convoco a la pregunta, que es retórica, pero que digo, esta crisis que estamos viviendo, que es inédita por esa caída vertical de la oferta con caída vertical de la demanda, o sea, de la producción, del empleo, del ingreso, del consumo, no es
peor, no se ha agudizado precisamente por la fragilidad financiera y económica que se arrastra desde hace 40 años, precisamente cómo está funcionando la economía mundial, la economía global. Por ahí quiero comenzar por el final, que no estaba previsto, pero que hace la coyuntura, porque de esa forma todos los que están escuchando van a poder escuchar mejor, porque por ahí están esperando el final, y el final es hablar sobre el mercado cambiario, la situación argentina. Entonces, ¿pero por qué? Porque la cuestión esta coyuntural, vinculada con el mercado cambiario, me permite, y permite compartirlo con ustedes, un análisis estructural de la situación argentina y en este contexto internacional. Por eso me adelanto para que puedan todavía tener mayor atención sobre el desarrollo de mi exposición. Claramente la Argentina enfrenta un problema que no es actual, no es que surgió ahora, el tema de la escasez relativa de divisas. O sea, no hay dólares suficientes. Y no hay dólares suficientes en el sector público. Claramente que en la economía argentina, pensando en los actores económicos, hay dólares y de sobra, tanto acá como en el exterior. ¿Pero por qué? Porque la acumulación de dólares que ha habido a lo largo de los últimos 40, 50 años en Argentina ha sido récord, histórico. En términos per cápita, la Argentina está en el primer lugar, obviamente fuera de Estados Unidos, de cantidad de dólares en promedio por habitante. Está por encima de Rusia y de China, que son los dos países que tienen más cantidad de dólares nominalmente. Ahora bien, en términos per cápita, los dólares que están en el país, no estoy hablando de los dólares que están depositados en el exterior, Argentina está en el primer lugar. O sea, hay un tema estructural para tratar de entender que hay dólares, pero no los tiene el Estado. Cuando digo el Estado, es el Banco Central. Sobre esa situación estructural se monta esta crisis, que yo digo que la Argentina, y esto es obvio, no es que solamente está padeciendo los efectos fulminantes en términos económicos, laborales y sociales de la pandemia, sino que los está padeciendo, pero montado sobre 2 años de arrastre de la recesión macrista. Y cuando digo recesión macrista, hablo de la crisis económica, productiva, laboral, social, cambiaria del macrismo, con niveles de desindustrialización, pérdidas de empleo y también fragilidad financiera. Esa fragilidad financiera vinculada con un endeudamiento desaforado que en apenas 2 años, la Argentina, digo 2 años, es de diciembre del 2015 a enero, marzo del 2018, la Argentina agotó la posibilidad de acceso libre y voluntario al mercado financiero internacional. Un endeudamiento en números redondos de casi 100.000 millones de dólares. La velocidad y la magnitud de ese endeudamiento es histórico. Nunca hubo un proceso, un ciclo de endeudamiento como fueron esos 2 años. Después vino el Fondo Monetario Internacional, con más deuda, y además con los condicionamientos que implica el Fondo Monetario Internacional. O sea que la herencia, o mejor dicho, la carga, digamos, el peso que recibe la economía, el nuevo gobierno, es terrible. Y fue terrible. Ahora bien, sobre eso se monta la crisis de la pandemia. La crisis de la pandemia a nivel internacional y a nivel local es histórica, es inédita. Es difícil encontrar en los libros de historia una crisis de esta magnitud. Obviamente que la caída de la economía argentina va a ser la más pronunciada de la historia durante este 2020.
en abril es un récord histórico, la caída que hubo de la economía. Pero eso no solamente en la Argentina. Esto es a nivel mundial. Y a nivel mundial lo que tiene de la característica es esa velocidad. Por eso digo impacto fulminante, para poder entender qué es lo que estamos viendo, qué somos contemporáneos. Porque la verdad que a veces los tratamientos, tanto sanitarios, de la cuestión sanitaria, de la crisis sanitaria con la crisis económica, pareciese en los medios y en los análisis como que fuese un caso solo argentino, que no hay, digamos, no tiene las magnitudes de lo que se vive en Argentina. Pero la crisis es fenomenal, arrastrándola de lo que fue el macrismo. En esa situación es que se da ese aspecto estructural que yo les mencionaba antes, de la escasez relativa de divisas, que no hay dólares para todos. La Argentina, más allá de eso que yo mencionaba, esa dolarización profunda que tiene de los diferentes actores, agentes económicos, hay una demanda sobre los dólares que uno lo puede resumir en los siguientes actores económicos. El Estado demanda dólares para pagar sus deudas externas. También el sector privado, como las provincias, demandan dólares para pagar su deuda externa, mucho más a partir de lo que fue el endeudamiento desaforado durante el macrismo. Una parte de ese aspecto, de ese factor, podemos decir, bueno, ya la reestructuración de la deuda alivió ese frente, cierto. Después lo vamos a retomar. Yo quiero ahora precisar, bueno, ¿qué otros actores económicos y sociales demandan dólares? Bueno, las empresas vía la demanda de dólares para importación. La Argentina necesita importar insumos importantes de la cadena productiva, como a la vez también bienes de capital, cuando hay un proceso de crecimiento y de desarrollo. ¿Quiénes más demandan dólares? Las multinacionales. Las multinacionales demandan dólares para el giro de sus utilidades a sus casas matrices, y después la sociedad, diferentes grupos sociales en función al ahorro, o sea, el atesoramiento, y también por compras en el exterior o por turismo. Si uno ve ese cuadro de demanda de dólares, encontramos que, bueno, el Estado ya ahora no demanda dólares porque se está reestructurando la deuda, y se reestructuró la deuda con un éxito extraordinario a nivel de la postergación en los pagos de deuda y de alivio por la baja de la tasa de interés. De aquí al 2025 hay un alivio de un poquito más de 50.000 millones de dólares, un número extraordinario, digamos. Alivio significa menos pago a los acreedores. Por eso cuando a veces mencionaban sobre esta reestructuración de deuda, si fue o no fue exitosa, los acreedores eran lo que pedían, bueno, simplemente hay que decir que van a recibir, de acuerdo a los bonos anteriores, con los nuevos bonos, en total, tanto el tramo local como el tramo internacional, el tramo externo, casi un poquito más de 50.000 millones de dólares menos. Punto 1. Punto 2, claramente por el tema de la pandemia hay nulo o casi nulo de demanda de dólares para turismo. A la vez hay superávit de la balanza comercial y de la balanza de servicios. De la balanza comercial está vinculado porque hay más exportaciones que importaciones, precisamente por la crisis, se importa menos por el tema de la crisis, o sea que por el lado de la economía real o del sector externo hay cierto alivio. Incluso también el tema de la demanda de dólares de ahorro o del atesoramiento estaba muy limitado. Ahora bien, hay un problema vinculado con el tema financiero y de las expectativas económicas y las expectativas vinculadas con la devaluación, con una fuerte devaluación. Entonces, acá me parece que hay que incorporar dos factores. Está el factor
económico y financiero, que un poquito rápido y en forma sintética pude desarrollar. Y el segundo factor, que no es menor, el nivel del tipo de cambio también es un precio político. ¿Qué significa que sea un precio político? Obviamente que el nivel del tipo de cambio determina relaciones sociales y económicas de diferentes actores económicos. Hay algunos que quieren un tipo de cambio alto y hay otros que quieren un tipo de cambio, si quieren, equilibrado o bajo, precisamente porque hace a la defensa de sus propios intereses. Conciliar o tomar una decisión de cuál es ese nivel del tipo de cambio es una decisión política. Y por consiguiente hay una intervención política sobre ese tipo de cambio y una disputa política. Lo vamos a traducir. El complejo agroexportador y sectores económicos con elevadas fortunas dolarizadas, ¿qué prefieren? Bueno, tienen una devaluación y el sector exportador pasa a tener una mayor rentabilidad. Por eso presiona por una devaluación. Lo mismo que sectores que exportan commodities industriales, Alvar y Techín, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Un tipo de cambio más alto. Un tipo de cambio más alto implica salarios más bajos. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio más alto o una fuerte devaluación genera un shock inflacionario. Shock inflacionario que deprecia el salario y las jubilaciones, el ingreso general de la población. O sea que la definición de ese tipo de cambio, como les mencioné antes, claramente es político. El gobierno resiste esa fuerte devaluación, pero a la vez la resiste precisamente porque genera una redistribución regresiva del ingreso. Pero estos factores de poder influyen y están claramente presionando para que haya esa fuerte devaluación, pero que hay que incorporarle un segundo factor que es eminentemente político, que es la utilización, obviamente, de este precio político, en términos políticos, de este tipo de cambios para debilitar al gobierno de Alberto Fernández. Porque esto está claro, si hay una fuerte devaluación, esa fuerte devaluación va a debilitar al gobierno, teniendo en cuenta en vistas a las elecciones del año próximo. ¿Pero por qué? Porque una devaluación, una fuerte devaluación, ya está probado, y no en términos históricos, simplemente hay que ver lo que fue la devaluación del 2014, en enero del 2014, la devaluación de 2018-2019, debilita a los gobiernos y posteriormente pierde las elecciones. Y como hay una disputa política muy, muy fuerte de corporaciones mediáticas, corporaciones vinculadas con las exportaciones de commodities industriales y también con el complejo agroexportador, bueno, es esa tensión que hay. Y las medidas que se tomaron ayer, que no son buenas, no es que acá estoy yo planteando que esas medidas son buenas, viene a dar respuesta, en última instancia, a una medida, a tratar de contrarrestar las presiones de una medida peor, que es la de la fuerte devaluación, que es lo que estaban buscando. Entonces, esta medida que se tomaron, que no voy a detallar porque cada uno de ustedes la conocen y si no van a buscarla para ver las precisiones, digamos, yo quiero compartir con ustedes más el concepto, cuál es la idea, es de buscar de contrarrestar la idea de que muchos dicen, bueno, se tiene que ajustar el tipo de cambio oficial a un dólar más alto. En términos históricos, para que tengan una idea de magnitud, cuando hablan de tipo de cambio competitivo, pero si el tipo de cambio es el correcto o está en equilibrio, este dólar de 80, el dólar oficial, si el dólar está a 130, si ponen un dólar a 130, 135, piensen y se lo hago en una forma muy sencilla, en términos de valores constantes, piensen que sería equivalente a un dólar de 5 pesos a la salida de la convertibilidad. ¿Se acuerdan, no? Que saltó de 1 a 4. Cuando saltó de 1 a 4 fue una barbaridad. Imagínense de 1 a 5.
claramente que es totalmente fuera de registro en términos de que si se está pensando a nivel de equilibrio o de un tipo de cambio competitivo, o si es un tipo de cambio que favorezca a las exportaciones. Es un tipo de cambio de 130, 135, directamente de una situación de un caos generalizado. Imagínense si en esa instancia con crisis local, solamente local, generó niveles de pobreza, exclusión, conflictividad social. Imagínense hoy una devaluación de esa magnitud, teniendo en cuenta el arrastre de la crisis macrista, más el tema de la pandemia, generando, como claramente mencionábamos al comienzo, poniendo en exposición un nivel de desigualdad y pobreza mayúscula. Imagínense qué es lo que puede pasar si hay una fuerte devaluación con un fuerte shock inflacionario. Claramente es una situación insostenible en términos económicos y sociales que lleva claramente a una crisis política. Entonces, teniendo en cuenta ese eventual resultado, bueno, las medidas para proteger las reservas, que más allá de, vuelvo a repetir, no es unas buenas medidas. En ese contexto son las medidas posibles. Son las medidas posibles frente a un escenario caótico y peor de esta situación de incertidumbre. Las medidas anunciadas ayer vienen a dar respuesta también a esa cuestión coyuntural que yo les mencionaba, que quiénes son los que demandan divisas. Y claramente hoy hay tres agentes económicos importantes que están demandando divisas. Son las empresas para importar, la población que quiere comprar esos $200, que el último registro del Banco Central fueron 4 millones de personas, y las empresas que demandan dólares para cancelar sus créditos en el exterior. Frente a la escasez relativa de divisas, ¿cuál es la opción que toma el gobierno? De destinar esos dólares para la producción, porque está apuntando a una recuperación de la economía. Con recuperación de la economía, o sea, de crecimiento económico, va a haber más demanda de importaciones, por ejemplo, y por consiguiente más demanda de dólares, y si no hay dólares para traer esos productos importados claves de la cadena productiva, se aborta, se frena la posibilidad del crecimiento económico. Crecimiento económico, ¿qué es lo que implica? Mayor inversión, mayor expansión de la producción, mayor empleo, mayor salario, más salarios, con más trabajadores, mejora del mercado interno, más consumo y por consiguiente un círculo virtuoso. Ahora bien, si se corta la posibilidad de que haya dólares para importación para satisfacer la demanda de ese dólar ahorro, es un camino que te lleva a un círculo vicioso. Entonces, quienes ahorran y que no son culpables por ahorrar, pero se quedan con esos dólares que son escasos del Banco Central, bueno, agudiza la posibilidad de llevar a una crisis. Y vinculado con las empresas, que también aparecieron restricciones de la posibilidad de acceso de dólares de las empresas para pagar sus deudas, no significa que no pueden pagar sus deudas, sino que les dice, bueno, del total de vencimiento de deuda, el 40% van a poder, de acuerdo a un plan de financiamiento que presente el Banco Central, van a poder tener acceso a esos dólares. El resto, el 60%, buscan refinanciárselo con los acreedores o pagarlo con sus dólares que puedan llegar a tener de su casa. Bueno, ¿a qué apunta? Que las empresas, las corporaciones, cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de las grandes corporaciones en la Argentina, locales e internacionales, dentro de esta construcción de expectativas negativas y de
presión por la fuerte devaluación, ¿qué estaban haciendo? Adelantaban el pago, estaban adelantando el pago de la deuda en dólares. ¿Por qué? Porque estaban pensando que podía haber una fuerte devaluación, entonces iban a necesitar mucho más pesos para comprar los dólares para pagar deuda. Entonces se estaban, digamos, avanzando sobre las reservas del Banco Central, y avanzando sobre las reservas del Banco Central, que son escasas, y son escasas por también un arrastre de que se rifaron las reservas del Banco Central durante el macrismo, digamos, sin ningún tipo de restricción. Recién al final se pusieron restricciones. Bueno, estaban poniendo en riesgo la posibilidad de la recuperación. Recuperación que va a ser compleja, va a ser difícil, va a ser prolongada, en el sentido de tratar de recuperar el punto de partida, que tampoco el punto de partida de la Argentina era para festejar, digamos, pensando en el diciembre del 2019. Más aún teniendo en cuenta, uno puede decir, bueno, tratar de recuperar lo que era a fines del 2017, perdón, porque ahí empezó el 2018, 2019 a caer, y ahora sí a caer. O sea que la idea de recuperar es tratar de volver a ese diciembre del 2016. La verdad que no se va a recuperar en un año. Ahora bien, hay que empezar ese sendero. Si ese sendero de recuperación es cortado por las presiones que hay de una fuerte devaluación, obviamente que todo va a ser muchísimo más difícil, muchísimo más prolongado, y fundamentalmente van a sufrir muchísimo más los sectores más postergados, los sectores más débiles de la sociedad. Entonces, me parece que ese es tratar de comprender en forma estructural qué es estas medidas cambiarias dentro del contexto de esta pandemia. Y el contexto de esta pandemia habla de una situación de crisis inédita. Por eso, ahora para cerrar y dejar abierto a las preguntas, quiero simplemente mencionarles algunos aspectos vinculados con lo que es esta crisis internacional, para contextualizar qué es lo que estamos viviendo. Porque quiero retomar esa idea que yo les comentaba al inicio, como que da la idea de que, bueno, solo la Argentina está sufriendo una crisis. Y la verdad que no es así. La vez pasada estuve leyendo textos de Stiglitz, de Krugman, de la economista jefa del Banco Mundial, y la verdad que plantean un escenario muy complejo de la economía central, o sea, de la economía desarrollada, que si no tenés los motores de crecimiento de Estados Unidos, Europa y China, sí es la que puede estar creciendo, pero sola obviamente no puede arrastrar a toda la economía global, digamos, se hace a un escenario complejo. Si se le suma que no hay ni cooperación ni coordinación a nivel internacional sobre esta crisis, a diferencia de lo que fue la crisis del 2008, la situación todavía es más compleja. Pero si no hubiese nada, bueno, ya es negativo. Pero la cuestión es que no solamente no hay ni cooperación ni coordinación, sino lo que hay es competencia y enfrentamiento, que entre Estados Unidos y China, por el lado de la guerra, una guerra comercial, una guerra vinculada con el tema de la disputa sobre las innovaciones tecnológicas, por eso es la disputa con Huawei y todas estas disputas que también están alrededor de la aplicación TikTok, y también disputas vinculadas con lo financiero. ¿Por qué piensan que Estados Unidos quiso y rompió la tradición histórica de que un latinoamericano sea el titular del Banco Interamericano de Desarrollo? Porque piensan que, o mejor dicho, quieren utilizar el Banco Interamericano de Desarrollo como freno al financiamiento que hace China a través de sus bancos de financiamiento para la infraestructura que otorgan créditos a América Latina. En los últimos 10 años, solo estos bancos de desarrollo de China entregaron créditos por $40.000 millones en América Latina. Entonces Estados Unidos dice, no, esto hay que frenarlo, tenemos que frenar esa influencia, y entonces tenemos que
tener al frente a uno de los nuestros, un estadounidense, al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y por eso fue esa disputa rompiendo esa tradición histórica. Bueno, esa es la economía mundial, esa es la situación de geopolítica y disputa geopolítica que se da a nivel mundial justo en esta pandemia. O mejor dicho, en esta pandemia. Entonces, sobre ese escenario hay que pensar cómo está la situación argentina, la situación económica argentina. Y si queremos ver nuestro barrio, y quiero decir nuestro barrio, queremos ver América Latina, encontramos también una situación muy, muy compleja. No hay ni cooperación, ni coordinación de las políticas económicas, ni de las relaciones que pueda haber como bloque regional, o sea, como bloque latinoamericano en las negociaciones, ni en los organismos internacionales. Por eso se vio lo del BID. Claramente que Latinoamérica perdió la presidencia del BID precisamente porque no hay coordinación ni cooperación, sino que hay todo, digamos, la Argentina hoy está rodeada, para decirlo de una forma bien sencilla y para poder entenderlo. Está rodeado de gobiernos conservadores, gobiernos de derecha o de ultraderecha como el de Jair Bolsonaro, y que muchos de esos países están subordinados a los intereses de Estados Unidos. Ni que hablar lo que ha pasado en Bolivia con el golpe cívico-militar. Entonces la Argentina en ese sentido está rodeada, o sea que tiene un contexto internacional muy malo, tiene un contexto regional muy complejo, y frente a eso tiene que enfrentar las complejidades y las dificultades de la economía argentina. La economía argentina de muchísima dificultad por lo que yo les estaba mencionando a nivel del mercado cambiario y de la crisis que se recibió. O sea que me parece, para cerrar, es que, y quiero retomar porque en realidad era parte siempre de mi cierre de esta primera parte, y antes lo mencionó el rector, que todos queremos volver a la normalidad. Yo también suscribo. Quiero la normalidad de estar con la familia, de encontrarnos con la familia, de hacer asado, de ir al cine, de ir al teatro, reunión con amigos, de ir a la cancha. Digamos, todos queremos volver a esa normalidad de la vida social. Ahora bien, todos queremos volver a la normalidad de la economía, de cómo estaba funcionando la economía. No, yo creo que hay que empezar a disputar una nueva normalidad, una nueva forma o una forma diferente de organización de la economía, precisamente para trabajar y disminuir la desigualdad. Y para eso es un espacio de disputa. Esto está clarísimo. No porque haya pandemia y genere tantos sacrificios y tanto sufrimiento en la población, el sistema va a cambiar. La verdad que no va a cambiar, porque el poderoso no lo va a cambiar. Entonces, de por sí. Entonces me parece que tiene que ser un espacio de disputa que tiene que darse durante la pandemia. No esperemos, bueno, cuando termine todo, cuando esté todo, bueno, ahí tenemos que pensar cuál va a ser la mejor forma de organización económica para tratar de no repetir los errores. O sea, los errores quiero decir entre comillas, de una forma de organización de la economía en la actual fase del capitalismo dominado por las finanzas globales. O sea, que es de esta globalización neoliberal. Me parece que ahí está una de las disputas que tiene que darse durante la pandemia. Por eso, y ahora sí, para cerrar, la mejor estrategia para la pospandemia, o sea, para lo que hablan de la economía pospandemia, es trabajar sobre la pandemia, preservando el tejido productivo, económico y social y planteando reformas estructurales sobre el funcionamiento de la economía, sobre cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado, que tiene que ser un rol central de ordenamiento de esa disputa entre los diferentes actores sociales, y a la vez ese disciplinamiento que tiene que venir desde del lado del Estado al sector del capital para que invierta y que no sea esas lógicas especulativas. Y dentro de esas lógicas especulativas está
el tema del acceso a los dólares del Banco Central. Por eso es una disputa también estructural cuando estamos hablando sobre las reservas del Banco Central. Bueno, genial, genial. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta primera intervención. Quería, en avance, contarte, por si lo tenés ahí en tu chat también, que vayas sintiendo el afecto de gente que te está escribiendo desde diferentes lugares de la Argentina. Hay algunos de Chacabuco, todos chequeros, parece, parte de la Legión Chequera, que te sigue los sábados en la mañana, entre los que nos contamos todas las veces que podemos. Hay compañeros con responsabilidades públicas, la saludamos a Pablo Carrolo, que es el secretario de Hacienda del municipio de General Roca, también a Javier Padece, que es secretario del gremio docente de la universidad. Bueno, todos compañeros muy queridos. Quería leerte acá algunas consultas que son muy puntuales, que se desprenden de algunas de tu exposición y otras no necesariamente, que son más acuciantes. Julieta te pregunta, te agradece que clarifique sobre estas cuestiones y que te sigue de hace 12 años en la comunidad chequera, y te pregunta, a los que nos quede un puchito mínimo para ahorro de nuestro sueldo, ¿cómo es actualmente la alternativa de ahorro en pesos, por ejemplo, en plazo fijo? Bueno, te quiere asesor financiero, me parece también ahí. Luego tenemos a quien Emanuel pregunta, ¿cuándo podría darse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué incidencia podría tener en los anuncios de ayer? Gracias y aguante Racing. Bueno, para, porque si no después me voy a olvidar. Bueno, empiezo con estas preguntas y después seguimos. Como bien dijiste vos, no soy asesor financiero, no entiendo, digamos, simplemente lo que puedo decir es lo siguiente, en términos básicos. Claramente para una economía bimonetaria como es la Argentina, y que hoy sería largo de desarrollar, digamos, cómo fue todo ese proceso de dolarización o de bimonetarismo en Argentina para el tema del ahorro, simplemente quiero decirle que empieza un punto de largada, no desde el comienzo, pero sí un punto de largada de avance de ese bimonetarismo fue durante la dictadura militar y fundamentalmente en 1977 con la ley de reforma de entidades financieras, pero bueno, simplemente para mencionarlo como contexto. Para tratar de mejorar o de tratar de administrar, ahí está, administrar mejor esa economía bimonetaria y vinculada con el tema del ahorro, yo creo que el gobierno, el Banco Central, debiera ofrecer alternativas de inversión en pesos que sean rentables, tanto en términos de la inflación, o sea, que sea en términos reales, que vaya por encima de la inflación, y que a la vez les brinde tranquilidad vinculado con la evolución del tipo de cambio. Por eso puede haber plazos fijos en pesos que estén ajustados también, además de una pequeña tasa de interés, ajustado a la evolución del tipo de cambio. Es lo que se llama en forma técnica en el mercado financiero dólar link. El Banco Central la semana pasada, con muy poca difusión, y obviamente los bancos tampoco van a hacer gran cosa si no hay una autoridad competente que exija que empiecen a ofrecer estas alternativas, lanzó la posibilidad de que haya plazos fijos en pesos atados a la evolución del tipo de cambio. Yo creo que es un primer paso para empezar a trabajar sobre ese punto que hace a decir, bueno, tengo unos puchitos, tengo un ahorro, ¿qué es lo que hago con un ahorro? Bueno, si no hay alternativas atractivas en pesos, y claramente se van a ir a refugiar al dólar y por consiguiente generar una situación de estrés financiero y cambiario. Entonces me parece que ahí hay responsabilidad de las autoridades y para que además de presentarlo, porque está la resolución, es de difundirlo y que los bancos empiecen también a ofrecer esas alternativas de inversión. La segunda pregunta estaba vinculada con el Fondo Monetario Internacional.
Yo creo que la negociación ya empezó, a diferencia de otras situaciones, de otros casos de negociación. Yo creo que tanto por el contexto internacional como fundamentalmente por propio interés del Fondo Monetario Internacional se va a llegar a un acuerdo. Y un acuerdo que dentro de ese escenario, es decir, un acuerdo con el Fondo Monetario, que no es algo conveniente, favorable para un país, pero bueno, en última instancia es parte de la herencia. Yo digo, si me exigen exponer cuál es la más pesada herencia en términos económicos que dejó Mauricio Macri, es el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y con una deuda de 44.000 millones de dólares, lo que implica que vamos a tener al Fondo Monetario Internacional de Argentina por larguísimo tiempo. Entonces yo creo que por propio interés del Fondo Monetario Internacional, por haber financiado el mayor fiasco económico y político de la historia del Fondo Monetario Internacional, escucharon bien, de la historia del Fondo Monetario Internacional, entregó 44.000 millones de dólares en un año y 3 meses, 44.000 millones de dólares, el crédito más grande de su historia entregado a un solo país, con un plan económico que no existió y que estalló por los aires, pero fundamentalmente con un objetivo político, que era la de fortalecer la opción electoral de Mauricio Macri. Y esto no lo estoy diciendo yo en función a ningún tipo de análisis. Lo ha dicho precisamente Marcelo Claver Cardone, que es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y era el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional en ese momento, donde presionaron al directorio de la entrega de ese crédito al gobierno de Macri para tratar de fortalecer sus posibilidades electorales. O sea, fue la campaña electoral más cara de la historia. Y además fue un fracaso porque perdió. Y perdió por paliza. Digamos, lo que pasa es que a veces como que queda fuera de registro. Digamos, perdió la reelección por 9 puntos. Entonces, es de una dimensión, digamos, grande, ¿no? Para pensarlo. No es que fue por un puntito y medio en un balotaje. Fue en primera vuelta. Dicho esto, digo, el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es dar vuelta a la página de esa historia negra de sus créditos, teniendo en cuenta además que esos 44.000 millones de dólares implica que la Argentina es su principal deudor y por consiguiente lo que necesita es tratar de arreglar la situación. O sea que yo creo que va a haber un acuerdo a mediano y largo plazo, que para los próximos 4 años no va a haber desembolsos netos, puede haber desembolsos a cambio de que también haya entrega de dólares, entonces queda en cero, o sea que no va a haber exigencias sobre las finanzas públicas. No creo que haya exigencias de reformas tradicionales en forma inmediata, que son las reformas laborales, las reformas previsionales, y creo que van a tener una política vinculada con lo fiscal y lo monetario, sin tantas exigencias, porque aparte es lo que está pasando con el resto de los acuerdos que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta la pandemia. Entonces está claro, y además lo está diciendo Kristalina Georgieva, la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, y los análisis técnicos los escritos que están preparando los técnicos del Fondo Monetario Internacional, es que los países necesitan expansión del gasto público, precisamente para enfrentar la pandemia. O sea que el contexto es favorable para una negociación con el fondo. Genial. Bueno, más saludos y agradecimientos de Walter Pérez, de Santiago Legato, quien te pregunta
¿cómo puede hacer el gobierno para desalentar el ahorro en dólares a corto y mediano plazo? En parte creo que tuvo una respuesta de tu parte sobre la medida que está tomando el gobierno. La otra es, en un mercado tan pequeño de dólares, pregunta Galaxy J7, ¿por qué los comercios, por caso el ramo metalúrgico, no venden porque están especulando con la suba de precios actualmente? Eso se incide realmente en la suba de los precios en el mercado interno, un mercado tan pequeño de un dólar que es ilegal, ¿no? No, lo que incide es a nivel de las expectativas. El dólar blue no está relacionado con la definición de precios básicos en general de la economía, pero sí a nivel de las expectativas. Entonces, si las expectativas son de devaluación, las expectativas son de, bueno, va a haber más problemas vinculados con el mercado cambiario, lo que hace el comerciante, precisamente pensando de el precio de reposición, porque cuando vende, dice, bueno, el tema es primero, cuándo cobra lo que vende y entonces cuál va a ser el precio de reposición. Entonces, unos y otros, el proveedor como el vendedor, digamos, tratan de cubrirse. Entonces, ese es el manejo de las expectativas. Me parece que es un punto importante el tema de ese manejo de las expectativas y que cuando el gobierno quiere manejar o intenta mejorar las expectativas, pero del otro lado, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné? También hay una disputa política y el precio, el tipo de cambio también es un precio político. El tema del precio político no es por una definición política, sino que encierra una disputa política. Y bueno, entonces ese manejo de expectativas vamos a poner el ejemplo para que quede aún más claro. La reestructuración de la deuda con el sector privado y con los acreedores privados del tramo externo, del tramo local, fue de un éxito que sorprendió a todos, digamos, a los que estaban en siguiendo en detalle qué es lo que estaba pasando, cómo podía ser la resolución de esa negociación. En el tramo internacional fue del 99%, en el tramo local 98,5%, y ahora hay que ver cómo se completa, que es probable que se complete, casi al 100%. O sea, es un éxito rotundo, un éxito, digamos, que superó las expectativas incluso hasta del gobierno. Casi no tuvo digamos, fue mencionado, pasó un día y chao. Digamos, no hubo, digamos, un análisis, un desarrollo, y ni una presentación de que ha sido un éxito rotundo. Precisamente minimizando, incluso después salieron hasta economistas, digamos, salió de Pablo diciendo que no tiene ninguna importancia lo que fue ese acuerdo. Cuando antes, durante los 4 meses anteriores, decía que si no se arreglaba era la catástrofe para la Argentina, se declaraba el default. Bueno, se resuelve de una forma extraordinaria a nivel de la adhesión, o sea, de un éxito rotundo, y pasó totalmente desapercibido. Pues pasó totalmente desapercibido precisamente para no mostrarlo. Ahora bien, hay un cambio vinculado con el tema del dólar y, bueno, es, digamos, un manejo de las expectativas, parece como que se viene el gran caos, cuando la verdad es unas mayores restricciones vinculadas con el tema del tipo de cambio, pero tampoco es el acabose de la economía argentina, es simplemente el reflejo de un problema estructural. Entonces, ese manejo de expectativa hace, digamos, a ese empresario metalúrgico o ese comerciante metalúrgico, y lo menciono, ojo que es una víctima, para mí no es culpable, sino que ve cómo puede preservar su capital de trabajo. Si le preguntás, Juan, ¿cuál fue la noticia económica más relevante del gobierno de Alberto Fernández? No la va a tener registrada. No va a estar en registro. Incluso si yo lo dejo abierto acá a los casi 100 personas que nos están escuchando solamente acá en Zoom, no sé, en otras plataformas, por ahí les resulta difícil poder expresarla o poder encontrarla. Y fue la reestructuración de la deuda. ¿Pero por qué? Porque la verdad fue casi ignorado. Tienen digamos, yo simplemente por ahí soy muy enfático de la magnitud de lo que significa esta reestructuración de deuda.
digamos, después de lo que fue el desquicio financiero, el desastre financiero que dejó el macrismo. Digamos, la verdad, es de un paso extraordinario precisamente para despejar el horizonte financiero del sector público y también del sector privado. Pero no solamente despejar, teóricamente tendría que cambiar las expectativas, porque no cae en la cesación de pagos la Argentina, y por consiguiente tiene la posibilidad de más adelante mejorar las relaciones financieras en el mercado, y además también para que puedan venir inversiones. Pero si es totalmente ignorado y pasa a decir, no fue tan importante, no fue tan importante, y después hay una modificación sobre la posibilidad de $200, sobre el tema del dólar ahorro, más o menos parece que es el caos económico, y bueno, ahí es donde trato de entender, puedo estar equivocado, de cómo es ese manejo de expectativas. Y ese manejo de expectativas es central hoy cuando hay una disputa política central sobre la orientación de proyecto de país. Perdón que me extendí en la pregunta, pero bueno. Bien. En la respuesta. Javier te pregunta Javier, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el Estado, que tiene el gobierno, que podría generar para presionar sobre la liquidación de los agroexportadores? El poder del Estado. Me parece que hay una suerte de pensar que el Estado no tiene, y digo el Estado, puede ser el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la FIP, la UIF, no tiene el propio Estado, los ministerios, no tiene capacidad de intervención, capacidad de influencia. Y no lo creo, sí lo tiene, y lo tiene que ejercer. Digamos, claramente con el complejo agroexportador ha llevado su nivel de prefinanciación de exportaciones a niveles mínimos y de liquidación de dólares. Claramente porque apuestan a una fuerte devaluación. Entonces, ¿para qué vas a liquidar? En la lógica del capital, cada uno póngase en ese lugar. Si yo tengo que liquidar a un valor de 76 menos retenciones, y tengo la posibilidad de que si hay una fuerte devaluación sea 100 o 110 menos retenciones, igual yo voy a esperar que sea 100 menos o 110 menos retenciones y voy a presionar para que sea eso. Y bueno, entonces no liquidar. Bueno, ahora bien, entonces ahí es donde tiene que intervenir el Estado, es decir, no voy a devaluar y tenés que liquidar. Si no, tiene que haber un mayor control y mayor fiscalización. Bueno, estoy hablando de actores económicos de muchísimo poder. No estoy diciendo, bueno, es como la negociación que uno tiene para pelear un precio en un comercio cualquiera. Pero bueno, es parte de ese desafío que tiene que tener el gobierno. Bueno, un par de consultas más. Walter te pregunta, te pide si podés explicar cómo funciona el dólar blue, que es ilegal pero no lo parece. Y habla de la cotización de hoy. ¿Cómo es que es ilegal pero no parece ilegal? Hoy, además, el presidente del Banco Central lo definió como un dólar delictual, ¿no? Y sí, es marginal, es ilegal, no hay mucho, digamos, y se maneja en la ilegalidad, en las cuevas, en sectores financieros. No es que, no sé, digamos, qué más, es lo que ustedes saben, ¿no? Hay muchas operaciones ilegales también que no son solamente el dólar. No hay pero ni bueno ni malo, simplemente existen. Entonces, y con el manejo de un activo, y en este caso de un activo financiero, también pasa eso. Entonces, no. Pero lo que pasa es que no es referencia, es un mercado muy chico. No es el mercado central del dólar, digamos. Pero bueno, también, digamos, ponerlo como si fuese el dólar de referencia, me parece que parte de esa generación de expectativa, de influir sobre el sentido de cuál tiene que ser el tipo de cambio, pero la verdad es un dólar marginal, precisamente, digamos, en su doble acepción. Una
Cito nada más una anécdota. Una vez nos pasó que en una empresa nos trajeron a gente del SEMA para hablarnos sobre, eran años en que Boudou era ministro de Economía, y nos venían a dar un taller sobre expectativa inflacionaria, dólar y convenio colectivo de trabajo. Esta gente estuvo 2 horas y media hablando, nunca definió ninguna de las tres variables, y sí habló mucho del gobierno y muy mal del ministro de Economía, pero nunca acertó a exponer cuáles eran las expectativas del dólar, de inflación y de los convenios colectivos de trabajo, que eran tres variables que le interesaban y mucho a la industria en ese momento, y en particular a la empresa donde nosotros laburábamos. ¿Qué pensás vos de la expectativa que está generando en el presupuesto del gobierno sobre lo que mandó al Congreso hoy, sobre estas tres variables? ¿Cuáles son las tres variables? Dólar, inflación y convenio colectivo. O sea, expectativa de crecimiento y de convenio colectivo de trabajo. Bueno, ¿ves? Eso es otra forma de... Fíjate que fue el tema del presupuesto y que quedó casi totalmente ignorado, ¿no? Y el presupuesto tiene proyecciones muy claras, vinculadas, por ejemplo, con el tema de la inflación o el tema del tipo de cambio, pero fundamentalmente sobre la orientación sobre el gasto, ¿no? Y donde lo que se ve a nivel del gasto es que hay un incremento importante de las obras de infraestructura, más que se duplican respecto a lo que era ya muy bajo. La verdad también no es que parte de una base muy alta, pero bueno, mejora. Bueno, en todo caso la orientación es decir, va a haber más obra pública y más obra pública en todo el país. Entonces, me parece que ahí hay un punto importante. Incrementa también los recursos para salud, incrementa recursos para el sistema de seguridad social, o sea, también el tema previsional y de programas sociales. Incrementa los recursos en términos reales, estoy hablando, no en términos nominales, para investigación, innovación tecnológica. Claramente hay un sendero económico, político y social que está en ese presupuesto y que, bueno, fue presentado ayer y quedó totalmente marginado del análisis. Cuando ves esas proyecciones a la vez y que hay una recuperación de la economía de un 5,5%, es que esa recuperación y mejores indicadores, por ejemplo, del tema de inflación, va a llevar mucho tiempo. Les voy a dar un ejemplo para que tengan el tema de la perspectiva en términos temporales. La crisis gran crisis anterior en la Argentina fue desde agosto de 1998 a agosto del 2002, o sea, 4 años, y que fue el estallido de la convertibilidad. La recuperación de la economía, que fue en mayo del 2005, quiero decir, recuperación es que en mayo del 2005 se llegó al nivel de agosto del 98. Eso es lo que uno puede decir cuando es recuperación plena. Bueno, tardó 33 meses, o sea, casi 3 años, ¿no? Casi 3 años. Esta situación es peor, lo que estamos viviendo es peor, por lo que yo les mencioné antes, contexto internacional, contexto regional y caída más alta, caída más profunda. O sea que, pero ahora bien, si estás en crecimiento, al menos tenés las perspectivas, tenés esa expectativa de que estás mejorando. Entonces, eso es lo fundamental. Entonces, si el sendero va a ser de crecimiento del 5,5 en el 2021, en el 2022 del 4,5, en el 2023 del 3,5, de acuerdo a las proyecciones plurianuales que se presentaron ayer, yo creo que todo eso sí se puede cumplir, en realidad va a estar por 1 o 2 escalones por encima. Entonces, pero fíjense que a ese ritmo es que más de 3 años para llegar al nivel de diciembre del 2019, que no era bueno, ¿eh? Que no era bueno. O sea, a mí me parece que, yo lo entiendo también, y tampoco el gobierno tiene que decir, bueno, les queda como años de sufrimiento, es que tenemos que ser conscientes, tenemos que incorporar, a veces es difícil, yo ya no es mi campo, simplemente lo menciono, no quiero meterme en el campo de la sociología o de la psicología social, es el tema de la negación
y eso hay unos textos muy interesantes de Daniel Feierstein, vinculado con el tema de la negación, que están más enfocados al tema sanitario, pero quiero yo hacer un paralelismo y vincularlo con el tema económico, a una negación de decir, bueno, la situación dramática que se está viviendo en términos económicos y por consiguiente la necesidad de concentrar esfuerzos para esa recuperación. Por eso, tanto como pasa con el tema sanitario, que no me voy a detener, voy a apuntar al tema económico, es de una crueldad en términos, digamos, no estoy hablando en términos morales, sino en términos de perspectiva, de bienestar general, digamos, esta disputa económica que se da porque genera muchísimo daño y genera muchísimo sufrimiento en gran parte de la población, no en un sector minoritario, en gran parte de la población. Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes de la magnitud de la crisis internacional y la crisis argentina que se está viviendo. Digamos, es inédito esto que está pasando. Somos contemporáneos a la peor crisis que existe en los últimos 100 o 200 años. Entonces, hay que tomar dimensión. A veces cuando se escucha a analistas, se lea mucho, eso parece como que eso no es parte, que eso es por culpa de que existe un gobierno peronista o porque existe Cristina. Digamos, es una cosa, digamos, de una vulgaridad en ese análisis, pero que en última instancia desvía la atención de poder tratar de reflexionar sobre la magnitud de la crisis. Me parece que ni sé si contesté la pregunta, pero me fui, ¿no? Por ahí andabas y abundaste, sí. Te pregunta Carlos Celeste. Hola Carlos, ¿cómo estás? Dice que le gustaría saber sobre el dólar bolsa y si se compran bonos en dólares y se venden en términos similares al blue. Y la diferencia es que si la soporta el Estado, si le está soportando el Estado actualmente estas operaciones. No están dentro. No afecta a las reservas en forma directa. No. Pero sí es de generación de expectativas. Yo creo que el Banco Central tiene que intervenir en ese mercado como administra y fija un tipo de cambio oficial, el dólar mayorista y el dólar minorista también debiera intervenir y tiene las herramientas para intervenir en el dólar bolsa, dólar MEP como el dólar contado con liquidación. Pienso que también tiene que ser un objetivo de política cambiaria del Banco Central, sin ninguna duda. Si no lo hace, yo pienso que es un error. En este esquema que viene anexo o que está junto con la presentación del presupuesto, con las expectativas que ha generado el gobierno respecto de su plan de acción para este proyecto de la Argentina de pie, hay dos temas que a nosotros como patagónicos nos importan y bastante, y es cómo ves en ese esquema las economías regionales. Nosotros tenemos fuertes expresiones de economías regionales en la Nueva Patagonia, y cómo ves la cuestión hidrocarburífera en ese esquema. ¿Cómo ves? No soy un experto. No soy un experto en economías regionales. Esto es lo que me pasa cuando voy recorriendo o recorría provincias. Cada una de las provincias me preguntaba sobre sus propias economías regionales. Yo lo puedo decir en términos globales. Obviamente que están afectados como por toda la crisis económica, pero cuando hacía las recorridas, y cuando presentaba libros, fundamentalmente mis libros, siempre aparecía ese cuestionamiento o demanda de las economías regionales vinculados con las retenciones, ¿no? Entonces todos decían había que bajar las retenciones. Es probable que había que bajar las retenciones, digamos, además no era un número relevante en términos de recaudación fiscal ni tampoco de fijación de precios del mercado interno, ¿no? Pero parecía como que ahí se jugaba la viabilidad de las economías regionales. Durante el macrismo eliminaron las economías regionales y creo que, no sé, por ahí los expertos en economías regionales me pueden llegar a decir si no fueron de los peores años de esas economías regionales, ¿no? Por ahí algunas se salvó, pero creo que fue uno de los peores periodos vinculados
economía regional. O sea que el problema no son las retenciones para las economías regionales. A mí me parece que un Y desafío... un tema que está conectado con esto. No te escuché, Gustavo. Perdón, un tema que está conectado con este es cómo ves esta cuestión de la coparticipación, la disputa, que son dos temas grandes, ¿no? El tema de agenda, la coparticipación como tema de agenda, la disputa con los que tienen más, entre los que tienen más y los que tienen menos, porque está de algún modo conectado eso. Y ¿para dónde pensás que va el gobierno en materia de la coparticipación puntualmente? No, bueno, el debate estaba con la Ciudad de Buenos Aires, digamos, a nivel, y la provincia de Buenos Aires. La verdad que a nivel de la necesidad de una reforma a la coparticipación federal es necesaria. Ahora bien, seamos sinceros, es imposible de hacerla. Digamos, si bien tiene mandato constitucional, la del 94, es un marco convenio, ¿no? Que tiene que ser aprobada por cada una de las legislaturas. Imagine, digamos, es como muy difícil de imaginar que pueda haber un acuerdo político vinculado con el tema de cómo poner primero los criterios y segundo a ver cómo se distribuyen esos recursos. Sí, solamente que la nación pierda recursos y cada una de las provincias pueda ganar recursos, pero si no es muy difícil pensar que pueda haber un nuevo régimen de coparticipación, cosa que yo creo que es necesaria, pero además como criterios. Primero es definir los criterios de cómo distribuir los recursos de coparticipación federal. Para mí tiene que ser un criterio básico del tema de las necesidades básicas insatisfechas, tratar de buscar un equilibrio económico-social, precisamente para tratar de mejorar el equilibrio productivo entre provincias ricas y provincias pobres. Pero, bueno, eso en términos globales. Y con la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, es parte de esas estrategias de marketing, de mentira y de confusión que tiene el PRO con respecto a los recursos. Digamos, yo me parece que ya fue sorprendente en su momento, puedo entenderlo porque era parte de esa negociación con el macrismo del palo y la zanahoria, era más palo que zanahoria a las provincias, pero ha sido escandaloso, digamos, lo que fue la transferencia de recursos de la SUBA, de la coparticipación de la nación, porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene asignado un porcentaje, porque cuando fue en 1988, cuando se definió la distribución de recursos de coparticipación federal, no existía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la nación, ¿qué porcentaje de su coparticipación cede a la Ciudad de Buenos Aires? Era del 1,4, en una forma totalmente desproporcionada. El gobierno de Macri le entregó hasta 3,7 puntos, que estaba por encima de cualquier necesidad de transferencia de la policía federal. Después ese 3,7 bajó a 3,5. Obviamente que era una decisión política de fortalecer el bastión del PRO, que es de la Ciudad de Buenos Aires, y claramente es lo que hace Horacio Rodríguez Larreta, digamos, la utilización totalmente descarada de los recursos en nada importante para gran parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente de la zona sur. Es difícil encontrar alguna obra relevante que tenga que ver con esos recursos que recibió, solamente la de las plazas y la de más cementos y de las baldosas, ¿no? Y del asfalto. Pero bueno, es parte de la inmensa pauta publicitaria que implica que tenga la cobertura política y mediática más impactante del periodo democrático en la Argentina. Pero bueno, es parte de ese espacio. Simplemente esto es solamente es mostrar simplemente lo que implica cómo se distribuye el tema de la coparticipación federal y la necesidad de esa reforma, ¿no? Dos preguntas como para ir cerrando. Así, has trabajado mucho en esta hora y monedas, así que vamos a ir cerrando la lista de
consultas. Una es sobre qué pensás sobre el esquema tributario en la Argentina, si se requieren nuevas herramientas con impuestos progresivos, o sea que está atado con lo de este aporte solidario de las grandes fortunas. ¿Cómo lo ves en el marco de un esquema de mayor progresividad impositiva? Y la otra no tiene nada que ver con esta, así que si querés contestar después te la... Tiene que haber un esquema tributario más progresivo, más simple, más claro. La verdad que ya el sistema tributario en Argentina se ha convertido en un laberinto y de una complejidad que exige impuestos más sencillos, más claros, más directos, con premios o promoción. Digamos, está claro que se necesita. Digamos, no soy un experto tributarista, pero simplemente de lecturas y de cosas sencillas puedo dar estos títulos. Después, a nivel específico, no los tengo, digamos, sobre los tipos de cada uno de los impuestos, pero que claramente lo tiene que hacer y que también tiene que haber algún tipo de coordinación con las provincias y con los municipios, ¿no? Para que no haya después distorsiones impositivas. Y es un gran desafío, pero yo creo que la pandemia da la oportunidad. Esta crisis da la oportunidad para hacer una reforma tributaria integral a nivel nacional, pero que también las provincias acompañen a nivel de sus sistemas tributarios. Digamos, estoy simplemente transmitiendo lo que leí. Creo que está bien esos números, pero digo, a nivel de todo lo que se recauda en el país, 80 se hacen con impuestos nacionales, 15 a nivel provincial y 5 a nivel municipal. Me parece que las provincias tienen que incrementar esa participación a nivel de recaudación impositiva. Lo que pasa es que, bueno, ahí es donde las provincias, cada uno de los gobiernos tienen que enfrentarse con sus poderes económicos locales para que paguen más, o sea que también tengan una reforma tributaria progresiva también en las provincias. Entonces me parece que ahí hay todo un gran desafío. Yo creo que a nivel nacional también puede orientarse esa discusión. Bien, la penúltima, estamos llegando a la tranquera ya, te preguntan ¿qué herramientas tiene el Banco Interamericano de Desarrollo? Nené Vidal, que me había preguntado algo sobre China antes, que tenía que ver cómo se trababa la intervención de China a través de una política activa del BID a cargo de la nueva administración. Pero la pregunta puntual esta es, ¿qué herramientas tiene el BID para trabar o dificultar el financiamiento soberano de los estados latinoamericanos? Y es de presión, digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo dice, yo tengo crédito para darte, pero yo te doy crédito si no tenés crédito del Banco de China, digamos, si no, no te lo doy. Y entonces es toda una situación difícil, además de las presiones geopolíticas que se puede dar a través de Estados Unidos, pero ¿cómo piensan que consiguió Estados Unidos los votos para poder romper con esa tradición histórica latinoamericanista de presidente del BID? Obviamente por a nivel de presión. Bueno, simplemente había que leer Infobae, que actúa como un vocero calificado de los intereses de la Embajada de Estados Unidos, para darse cuenta que cómo son las presiones, cómo son las presiones para política. Y bueno, así es la utilización del BID. Bueno, también con el Fondo Monetario Internacional, como un elemento accesorio a nivel informativo, Kristalina Georgieva y otros países lo que estaban precisamente con esta lógica de tratar de imitar la coordinación y cooperación que hubo para superar la crisis del 2008 y 2009, la idea era la ampliación del capital del Fondo Monetario Internacional a través de su moneda, que es la unidad de cuenta, que es en el DEC, Derechos Especiales de Giro, en $500.000 millones. Porque en el 2009 hubo una ampliación de capital del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa? Que cada uno de los países miembros recibe esos DEC que rápidamente pueden transformarse en dólares, o sea, en reservas líquidas. Argentina recibió en el 2009 unos 2.500 millones de dólares, que obviamente sirvieron para las reservas, para fortalecerse financieramente frente a una crisis financiera, una crisis económica internacional. Bueno,
Kristalina Georgieva planteó esta idea de ahora, de ampliarlo el capital en 500.000 millones de dólares. Eso implicaba el aporte de los países más poderosos y a la vez también recibir parte de esta ampliación de capital. A la Argentina le hubiese correspondido unos 3.500 millones de dólares. Imagínense, hoy hay problemas vinculados con las reservas, y vinculados con las reservas porque se están perdiendo o porque disminuyen entre 700 a 1.000 millones de dólares. Imagínense, bueno, si ingresaran 3.500 millones de dólares, bueno, te da más fortaleza financiera. Bueno, Estados Unidos frenó, y si Estados Unidos frena porque es el socio dominante del Fondo Monetario Internacional, porque tiene casi el 17% del capital del fondo y tiene poder de veto sobre las decisiones fundamentales del directorio del Fondo Monetario Internacional, bueno, lo frenó. ¿Y por qué lo frenó? Lo frenó porque en su evaluación de disputa geopolítica con China, si hay una ampliación del capital del fondo y por consiguiente los países pobres y países en desarrollo recibiesen fondos financieros, pueden derivarse en una mejora o en relación o fortalecer el vínculo de esos países con China, los vínculos comerciales o vínculos vinculados con el financiamiento con infraestructura. Cierto o no que puedas mejorar ese vínculo, la cuestión es que Estados Unidos bloqueó la posibilidad de ese financiamiento a través de la ampliación de capital del Fondo Monetario Internacional porque pensaba que puede llegar a pasar eso. Bueno, eso me parece que es uno de los puntos para entender, digamos, cómo los organismos financieros internacionales, antes les mencionaba el BIT a partir de la pregunta, pero también que juega con otros organismos internacionales como el Fondo Monetario. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Quería, antes de darle la palabra para que el señor rector le mande una despedida y le dé las gracias a Alfredo, quería recordarles que la semana que viene va a estar María Pía López en una presentación sobre cuidados, feminismo y pandemia. O sea que los esperamos nuevamente que dirijan sus correos electrónicos a comunidad.comahue@central.coma.edu.ar. Vamos a empezar a dar a conocer este nuevo encuentro de diálogos, que la va a acompañar la doctora Adriana Hernández, que es profesora de nuestra casa, que va a hacer las presentaciones, y que se vienen una serie de presentaciones para el mes de octubre. No quería, antes de despedirlo también, recordar que hoy es un día también de militancia, de luchas. Hoy se conmemora la Noche de los Lápices. Es un nuevo aniversario de la fatídica Noche de los Lápices del 77. Es una reivindicación de la militancia de nuestros compañeros estudiantes, y que también se conmemora el golpe de Estado del 55. Nada simpático. Bueno, quería pedirles, luego de la despedida del señor rector, si quieren abrir los micrófonos pueden hacerlo, para darle el único pago que va a tener Alfredo de este encuentro, que es un gran aplauso. Vamos a esperar entonces la despedida del rector y luego abrimos los micrófonos para despedirnos y despedirnos. Muchísimas gracias a todas y todos. Adelante, rector. Bueno, gracias. Simplemente, Alfredo, agradecerte enormemente las horas y media que nos has dedicado para hacernos pensar tanto. Prometerte que la próxima vez esperamos invitarte en persona y compartir un asado, pero mientras tanto seguiremos desde las plataformas. A todas y todos los quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Tenemos por delante una tarea enorme, realmente las dificultades que enfrenta el mundo y sobre todo nuestro país en esta coyuntura son enormes, y todos tenemos una pequeña posibilidad de luchar contra la desinformación y contextualizar las cosas, y esa es una tarea que no podemos eludir. Así que simplemente a todas y todas, y en particular a Alfredo, muchas gracias. No, están todos activados ahora. Bueno.
Muchas gracias. Gracias. Luego, nos vemos. Sí. Gracias. Ahí va. Bueno. Genial. Hola Gustavo, ¿cómo te arreglaste? Ay, Dios. No llegaba. ¿Pudiste conectar con Emanuel? No.